Pero gente recibió a Cristo, pero la enfermedad continúa, la carencia continúa, las situaciones difíciles en casa continúan. Dicen, pero ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está el arreglo en el hogar, las relaciones con los miembros de mi casa, el asunto financiero? Quiero tener una bendición como la que dice la palabra en Gálatas 3:13, 14, que nosotros somos bendecidos conforme Dios bendijo a Abraham. Y Abraham tuvo buenas finanzas, Abraham tuvo buena salud. Incluso Abraham, después de los 100 años, todavía estaba reproduciendo muchachitos. Tenía una salud buena. Y muere a los 175 años, se acostó y amaneció en los brazos del Señor. Es decir, no se enfermó. Es lo que presenta la palabra. Esa bendición también es nuestra, amén. Entonces las personas dicen, ¿por qué no estoy disfrutando, gozando de esa misma bendición? Hay achaques, hay dificultades financieras y muchas otras cosas que parece no haber alcanzado la bendición que Dios me promete. Sin embargo, veo a otras personas que no van a la iglesia, que no tienen a Cristo como su Señor, y los veo prósperos, y los veo sanos, y los veo disfrutando de buena vida. Y a veces la persona tiene como cierta envidia, que es un espíritu malo, cierta envidia de aquel pecador que le va bien. Y dice, y yo que tengo a Cristo, que tengo al Señor, no me va tan bien como el pecador. Entonces, de eso quiero hablarles en este día, en esta hora. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, todavía no le había cambiado el nombre por Abraham, se llamaba Abram, Padre enaltecido. Vete de tu tierra, de tu parentela, porque recordemos que en el tiempo de Abraham no existía Biblia, todavía no se había escrito ninguno de los libros. Faltaban miles de años más adelante cuando aparecería Moisés, que es el que escribe los primeros libros. Moisés escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los primeros 5 libros los escribe él. Pero años, miles de años antes, Abraham solamente tenía una comunión con Dios y él recibía por audición, como hablar por vía telefónica con alguien, la palabra del Señor. Escuchaba audiblemente la palabra del Señor, o Dios se le manifestaba a través de sueños o una visión. Y dice, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Vivía en una tierra de paganismo, de brujería, de hechicería. Dios le dijo, vete de esta tierra, yo te voy a llevar a un lugar para bendecirte abundantemente. Y le da esta orden, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí es la primera vez que se menciona la palabra bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí se presenta por primera vez la palabra bendición. Recordemos que en los primeros capítulos, en el capítulo 1, en el capítulo 2, Dios cuando crea al hombre, crea a la mujer, los bendice. Les bendijo, dice la palabra, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, les bendijo y les dijo, fructifiquen, multipliquen. Una señal de ser bendecido es que tienes que fructificar, tienes que multiplicarte, tiene que manifestarse vida a través de la tuya, a través de la persona que ha recibido esa palabra. Muchos tienen la idea que si la persona moralmente es correcta, actúa correctamente en el aspecto moral, es
decir, no es ninguna persona indecente, tiene un comportamiento ético dentro de la casa o el lugar donde vive correcto. Si el proceder es bueno de la persona, entonces debe irle bien. Si la persona está caminando de manera correcta, no está en hechos inmorales, moralmente de forma correcta, debe irle bien. Entonces podemos colocar como sinónimo de irle bien, será bendecido. Pero la decepción llega cuando nosotros vemos personas que moralmente son malos, que no tienen un comportamiento moral correcto, que su proceder es injusto y los vemos prosperando y gozando de salud. Entonces hay como cierta decepción, como la expectativa se rompe, se cae, cuando personas que no califican o por alguna otra razón que nosotros consideremos no deben ser bendecidas, las vemos recibiendo cosas buenas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ser bendecidos a la manera de Dios? ¿Cómo ser bendecidos a la manera de Dios? Porque si estas personas no tienen respeto al Señor, entonces ¿cómo le va bien? ¿Cómo es? ¿Qué característica tiene la bendición que Dios nos otorga? La palabra bendición, la palabra bendición que se pronuncia como sustantivo aquí en Génesis capítulo 12, porque en los primeros capítulos de este libro se habla pero acerca del verbo. Sustantivo es cuando ya se le da un nombre a alguien, cuando se habla de personas, de singular, de plural. Y aquí se le dice y se le da la palabra específicamente a un hombre llamado Abraham, y que después de él, esta bendición que él recibió también llegaría a su descendencia, amén, a la descendencia que venía después de él. Y la palabra bendecir viene del hebreo barak, que significa hijo de la mano, con la mano abierta, hijo con la mano abierta. Y la palabra bendición se le agrega otra letra del hebreo, y ya no es barak, de bendecir, sino bendición, que es barakak. Esa letra que se le añade después del barak es gracia, es la palabra gracia, es el significado de esa letra, es gracia. Quiere decir que la bendición de Dios siempre está relacionada con su Hijo Jesucristo, amén, que es la esencia de la gracia de Dios. Jesucristo es la esencia, es la sustancia de la gracia de Dios. La mano extendida de Jesús viene para levantarte, amén. La mano extendida de Jesús viene para socorrerte y no para castigarte o destruirte o aplastarte, amén. Así se manifiesta o se debe entender la bendición de Dios, la mano del Hijo, la mano de la gracia de Jesús extendida hacia sus hijos. Ahora, Dios promete bendecir a Abraham. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le declara esta promesa en Génesis 12? Tenía 75 años. 75 años tenía Abraham. Y Dios le promete un hijo. Dice, tendrás descendencia. Pero ya tenía años casado con Sara. Y Sara era estéril, no procreaba, no engendraba. Y la promesa ha sido dada. Abraham con la bendición de Dios, pero sin hijo, con esterilidad. Tal vez tú dices, yo tengo la bendición de Dios. ¿Cuántos tienen la bendición de Dios? Tenemos la bendición de Dios,
Pero hay gente que se siente estéril, se siente que no es lo suficientemente productivo, se siente derrotado, justificado pero triste, justificado pero en depresión, justificado o justo pero desanimado por las circunstancias que está viviendo. Es posible que alguien se sienta así. Sabes que eres bendecido, pero parece que la bendición que te fue declarada está retrasada. Así le sentía Abraham. Abraham sentía que la bendición que Dios le había dado, pasaban los años y no llegaba. Dios me prometió un hijo. Y él comenzó a hacer cosas en su lógica que no estaban para que las hiciera. Y ha traído un problema de años, que es el enfrentamiento de musulmanes con cristianos en la historia. El hijo que estuvo fuera del matrimonio, como queriéndole dar una ayudadita a la promesa que Dios le había dado, era con Sara, su esposa. El matrimonio, lo que Dios bendice, la unión que Dios bendice es la unión matrimonial, amén, entre un hombre y una mujer. Porque habrán salido cantidad de cosas que yo no sé por qué le colocan pastores. Dice, pastor se casa con otro pastor, sape gato. ¿Qué es eso? Eso es antibíblico. Sacerdote católico se casa con otro sacerdote católico. Estaba escuchando ayer un muchacho, un jovencito católico, un sacerdote joven, que Dios le había revelado que ser gay era una bendición. Hablando del tema de bendición. Y esa es una aberración. ¿En qué Biblia lo está leyendo? Lo está leyendo en otro libro, pero no en la Biblia. Visión, todo lo que sea contrario a la verdad de la palabra, así venga un angelito con las alas muy blanquito y le diga que se case con la persona del mismo sexo, ese es el diablo. No es jamás Dios. Dios no se contradice. Por eso Dios en el principio los creó hombre y mujer, y bajo esa concepción los bendijo. Amén. Porque hombre con hombre, ¿cómo se reproduce, hijo? Es antinatural y una aberración completa, como lo dice Romanos capítulo 1. Es detestable ante la presencia del Señor. Pero Abraham veía que su promesa estaba retrasada, que no veía el cumplimiento. Y en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, verso 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. ¿Cómo se le presenta a Dios a Abraham? En visión. No había Biblia, como les dije. Se le presenta en visión, aunque hoy tenemos Biblia y también Dios muestra visiones, amén. Dios también sigue manifestando su voluntad a través de sueños y visiones. No es que quedó fuera de la manifestación, porque tenemos ahora la Biblia escrita. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. ¿Después de qué cosas? Después de que él había derrotado a varios reyes, había enfrentado a uno de los reyes más aguerridos y mejor preparados de su época, que Dorlaomer, que se había llevado cautivo a su sobrino Lot. Entonces él prepara a 318 de sus siervos, de la gente que trabajaba junto a él en su hacienda, y los envía, va con ellos a conquistar a ese rey, a derrotarlo como lo hace. Pero le pasó como le pasó a Elías, que después de haber derrotado a 850 profetas de Baal y de Acera, después tuvo miedo de las palabras de Jezabel, de una mujer que le dijo: como le hiciste a ellos, te voy a hacer a ti. Ya había eliminado 850 hombres y ahora la voz de una mujer le teme.
porque no era la voz de la mujer, sino el espíritu que operaba bajo ella, amén, la que operaba bajo esta lengua. Y Abraham dice aquí que él tenía temor, tenía cierto miedo, temor que lo estaba acosando. Y Dios le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. La palabra escudo viene del hebreo megá, que es cobertura, como una casa bien resguardada, donde la persona se mantiene segura, amén. Nosotros tenemos al Señor como nuestro escudo, amén. Donde quiera que usted vaya, no es que salió de la iglesia y ya el escudo lo deja aquí. No, nosotros estamos con el escudo de Dios, con la protección de Dios, donde quiera que vamos, amén. Y Dios se lo repite a Abraham y le dice: no temas, se lo dice a Abraham: yo soy tu escudo, yo soy tu protección y soy tu recompensa. La palabra recompensa en el hebreo significa aquí pago por un trabajo, el salario que alguien recibe por las tareas que realizó. El trabajo que realiza una persona, no solamente se le revela a Dios como el que lo cuida, el que lo protege en su aspecto físico, en su integridad física, sino que se le revela también como el que le provee, amén, como el que suple. Dios no solamente es nuestro protector, sino que también es nuestra fuente de provisión, amén. Por eso ofrendamos, por eso diezmamos, porque le reconocemos que lo que recibimos viene de Él, amén. Cuando la persona reconoce que las cosas vienen de Él, entonces aparta de lo que recibe para la obra de Dios, amén. En el verso 14, en el capítulo 14, él tiene un encuentro con aquellos reyes que derrota, pero también tiene un encuentro con Melquisedec, que es un prototipo de Jesucristo. Y Melquisedec comparte con Abraham pan y vino, que es la comunión, que es lo que Jesús estableció posteriormente como la Santa Cena, y le bendijo. Él le declara también una palabra de bendición. Le dijo: te bendigo. Bendijo a Abraham y bendigo al Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tu mano, amén. Recordándole que las batallas no era lo experto que él estaba, porque los soldados que Abraham lleva eran campesinos, no eran gente preparada para luchas militares, pero Dios le entrega la batalla, la victoria a Abraham, porque es Él el que pelea a través de aquellos hombres, amén. Es Dios el que pelea nuestras batallas cuando nuestra confianza la colocamos en Él. Dice: respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno. Damaseno porque era de Damasco. Dijo también Abraham: ¿cómo me has dado prole? Mi heredero será, como no me has dado prole, como no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará Damaseno o Eliezer, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A las palabras que Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿qué dijo él? Amén, amén. Porque esto es lo que significa la palabra creyó. Creyó es amén. Cuando usted dice amén, es lo creo. Así se haga, así se va a hacer. Bendecidos de Dios. Amén. Aleluya.
Dios le predicó el evangelio a Abraham. Cuando dice que Dios le muestra las estrellas, cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar, esa palabra contar allí es describirle la historia de cómo se formaron estas constelaciones, estos astros llamados las estrellas. Comenzó Dios a darle un historial de lo acontecido para que su fe se expandiera. Es posible que te sientas como Abraham, que él se sabía bendecido, pero sin fruto. Dios le predicó el evangelio a Abraham, como hoy se nos predica a nosotros. Amén. Dios nos dice: sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú lo crees, eso va a ser un hecho. Amén. Aleluya. Gálatas, ¿por qué sé que Dios le predicó el evangelio a Abraham? Porque después Pablo por revelación lo escribe en Gálatas. Y Gálatas capítulo 3, verso 8, Gálatas 3, verso 8. Y la escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a Abraham, de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Le habló de su descendencia en un término singular, no de un término plural. Le habló de uno de sus descendientes. A través de uno de tus descendientes voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Y en el verso 16 de este mismo capítulo dice: ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice a los descendientes, plural, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, que es Cristo. Amén. ¿Cómo sabemos nosotros que somos bendecidos? ¿Cómo sabemos nosotros que somos bendecidos? Gálatas en el verso 5 al verso 8 dice: entonces el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo creen ustedes? El que nos suministra el Espíritu y obra maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Amén. Tenemos la misma fe, la misma condición de creer que tuvo Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, es decir, a nosotros, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Dios le predicó el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. Amén. Nosotros somos de fe, porque la salvación que hemos recibido es una gracia, salvos por gracia, pero a través de la fe. Los que son de fe como Abraham son bendecidos y justificados por la fe que manifiestan, no por las obras. Porque si usted cree que por el obrar usted va a ganar méritos en la presencia de Dios, está equivocado. Aquí los méritos solamente los tiene Jesucristo, y nosotros hemos puesto nuestra convicción y nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, el enviado de Dios. Aleluya. Romanos capítulo 4, verso 1 al 5. Romanos 4, 1 al 5 dice: ¿qué diremos pues? Que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne, ¿qué
diremos? Pues, ¿qué ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Amén. Al que trabaja, no se le considera lo que gana como algo de fe. No, usted merece lo que trabajó, la semana que trabajó, la quincena o el mes. Ese salario que trabajaste lo mereces. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Hay gente que obra, hay gente que cree que por obrar bien tienen el cielo ganado, tienen la presencia de Dios ya garantizada, que por obrar bien, inclusive son muy pocas las personas que cuando alguien lo ve en el centro velatorio, cerca de un familiar, dice, tan bueno que era. Y el hombre era un adúltero, el hombre se portaba mal, no le daba comida a los muchachitos. Pero cuando está allí en el ataúd, él era bueno. Dormido era bueno. Pero hay gente que ha sido impía. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto los hechos pecaminosos. Pero aquí dice, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Nosotros, ninguno merecía la justicia de Dios por buen comportamiento, porque todos en alguna área teníamos una cojera, en algún lado teníamos falla, en algún lado teníamos y todavía tenemos algunas. Entonces, por obrar bueno no hemos sido justificados. Incluso recuerden aquel hombre que estaba al lado de Jesús, un malhechor, un hombre que había cometido delitos muy graves y fue sentenciado a la pena de muerte por crucifixión. Y faltando minutos para morir, reconoció al que tenía, el que estaba en el centro, en medio de aquella crucifixión, lo reconoció como Señor y como Salvador. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios le aseguró, hoy te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y merecía ser justificado y ser llevado a la gloria después de haber tenido un comportamiento terrible. En la justicia humana no, pero la justicia de Dios, que es por fe, sí. Amén. Porque nosotros estamos en un tiempo en delitos y pecados, y Dios en su gracia nos alcanzó, nos limpió con la sangre de Jesucristo y nos ha hecho justos ante los ojos del Padre. Amén. Somos justificados y Dios nos ve hoy como si nunca hubiésemos pecado. Aleluya. Ahora, ¿cómo Dios puede pasar por alto y bendecir al impío? ¿Cómo Dios puede pasar por alto el pecado y bendecir a la persona? Solo es a través de la cruz de Jesucristo. Amén. Cristo llevó todo el pecado y a cambio nos entregó su justicia. Amén. Es solamente por la obra de Cristo en la cruz. Por eso Gálatas 3, del 9 al 10. Desde luego, los que se basan en la fe, los que creen en lo que Dios ha hecho, en el que Dios ha enviado, son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley, si usted se está basando en yo no miento, yo no le hago mal al vecino,
yo no le quito prestado y no le pago después a la gente. Si usted se está basando en las obras, en los estatutos, en los mandamientos, usted tiene que cumplir los 613 mandamientos completicos, porque si se equivoca en uno, falló en todos. Entonces, dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. David, el rey David proclama la justicia de Dios para ser librado de los enemigos. Hay un poder cuando nosotros sabemos quiénes somos. Justicia de Dios en Cristo, amén. Justificados a través de la sangre de Jesucristo. Y cuando tenemos revelación de la justificación que se nos ha otorgado, entonces podemos hablar como lo hizo David en el Salmo capítulo 71. Puede que se levanten. David proclama este salmo para ser librado de sus enemigos. Un enemigo puede ser una enfermedad. Hay enfermedades que lo han sentenciado a muerte a personas. Hay enfermedades que se levantan como enemigos del bienestar de la persona. Hay enemigos como una deuda que usted se metió en un paquetón, en una deuda, y después no haya cómo salir de ella, y el acreedor te está amenazando, te está llevando con abogados o te está acosando. Son enemigos, te atacan los acreedores. David en el Salmo 71, verso 1 y 2 dice: socórreme y líbrame en tu justicia. ¿En qué se fundamenta David? En la justicia de Dios. Inclina a mí tu oído y sálvame. En ti, Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Amén. Esa oración la expresó David en medio de un acoso de fuerzas contrarias. El enemigo estaba acosando su tranquilidad. Ahora, en el verso 15, él da una revelación muy importante. En el verso 15 de este mismo capítulo dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación alguna hora, algún día de la semana. Dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número, aunque no sé la cantidad de males que la gente haya declarado sobre mi vida. ¿Cómo se defendía David? En el verso 16 dice: volveré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, de la justicia únicamente de Dios. Él no se estaba fundamentando en justicias o en hechos personales. Él se estaba basando en la justicia de Dios. Amén. Dios, tú eres justo y quiero que esa justicia me alcance y me libre de manos del enemigo. ¿Y cómo termina este salmo? En el verso 24 dice: mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Amén. Todo el que procure el mal de un hijo de Dios, todo el que declare mal sobre tu vida, todo el que levante una calumnia, un hecho infame contra ti, mintiendo, se está metiendo con la niña de los ojos de Dios. Amén. Y Dios hará justicia y dejará avergonzado a toda lengua maligna, dejará avergonzado a tus enemigos. Él te bendecirá en medio de los impíos que desean ver tu mal. Amén.
le rechillarán los dientes, pero el mal que ellos declaran, Dios en la justicia que te cubre, te protege. Y en lugar de ser maldecido, Él te bendice aún más. Amén. Por eso la palabra en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 5, verso 11, dice: bienaventurado cuando te persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, porque Dios es el que te dará recompensa. Amén. Dios es el que te recompensará. Dios te pagará bien porque estás fundamentándote en la justicia de Él. No buscas vengarte por tu propia mano. Haces como David: mi socorro eres tú, Señor, y en tu justicia me refugio. Amén. Tú eres mi refugio, tú eres mi guardador, tú eres mi escudo, tú me libras y tú me bendices. Amén. La bendición de Dios es especial para los que se refugian en la justicia de Jesucristo. Aleluya. Abraham vivió hasta los 175 años. Y la bendición de Dios era tan especial en la vida de Abraham que la esposa de Abraham era rejuvenecida, como la mía. Rejuvenecida, que a los 90 años un rey pagano la quiso tener en su harén de muchachas, en su harén de mujeres lindas. A los 90, un rey se enamoró de Sara. 90 años, pero estaba rejuvenecida. Dios te rejuvenece también como el águila. Amén. En tus 60, en tus 70, en tus 80, en tus 90, Dios te rejuvenece. Amén. Dios restaura tus fuerzas. Dios restaura el ánimo de la gente en este lugar. Dios te llena de su gracia y te imparte justicia. Amén. Aleluya.